Muy buenas noches, bendiciones en cantidades enormes para todos y cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy tenemos un podcast súper especial. A mi lado se encuentra uno de los líderes, pudiéramos decir, más usados del Distrito Municipal de Don Juan, un hombre que el Señor ha marcado y ha elegido desde el vientre de su madre para servirle al Señor y que hoy se encuentra con nosotros en un podcast súper especial. Hoy tenemos un tema que sé que será de gran bendición y sé que edificará a alguien que nos está mirando. Atento a gracia. Bienvenido, Edward de la Cruz. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los que nos estarán sintonizando. Estamos bien por la gracia y la misericordia de Dios. Háblanos un poquito de tu persona. Según tengo entendido, tú eres un líder acá en la Iglesia Pentecostal Unida. Tengo que aclarar que estamos en vivo, estamos aquí en la Iglesia Pentecostal Unida en Buenos Aires, Distrito Municipal de Don Juan, provincia de Monte Plata, República Dominicana, para los que nos estarán mirando desde otros países. Háblanos un poquito de tu persona, Edward de la Cruz. ¿Cuál es tu llamado aquí en el ministerio del Señor? Bueno, nosotros estamos aquí en la iglesia como maestros. Enseñamos la palabra de Dios y cuando tenemos la oportunidad también predicamos. Amén. Y esa es una de las tareas hasta el momento que Dios nos ha encomendado. Así es. Según tengo entendido, mi hermano, que tu abuelo era un gran pastor de aquí del Distrito Municipal de Don Juan. Lamentablemente partió con el Señor. ¿Tú pudieras hablarnos un poquito de esa vida de tu abuelo? Algo que tú pudieras hacer énfasis en su ministerio. Mira, era un hombre que daba muchas oportunidades. Así es. Si alguien tenía talento, algún don o quería pastorear, sentía el llamado, él mismo iba y levantaba una obra y encomendaba a esa persona. Era un hombre un hombre lleno de fe. Así es. Lleno de virtudes de parte de Dios, pero lamentablemente el Señor se lo llevó. Amén. Ya, Jimmy, vamos a arrancar con el tema que tenemos en esta noche, atento a gracia. ¿Qué nos trae Edward de la Cruz en este podcast especial? Adelante. Mira, tú sabes que la palabra gracia puede tener varias connotaciones. Cuando alguien es muy empático, carismático, cariñoso, la gente dice, wow, cuánta gracia tiene. Pero también la palabra gracia en cuanto a Dios significa un don o un regalo que no se merecía. Es decir, es lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, que Dios nos ha dado este regalo, es un don que Dios nos entrega, su gracia, y no hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer para alcanzar esta gracia, sino que fuimos elegidos por Dios. Así es. En Lucas 23:43 narra una historia impresionante y creo que marca un antes y un después en el Evangelio. Hablamos del malhechor, de los dos malhechores o ladrones, como popularmente se les dice, que estaban al lado de Jesús allá en el Gólgota. Vemos que uno le reprocha y le pide al Señor o le exige que si él es hijo de Dios, que se salve a sí mismo y que al mismo tiempo le salve a ellos dos. Y vemos que al otro lado hay otro de ellos que dice, wow, pero qué injusto, qué malagradecido tú eres. En vez de tú agradecer que te están crucificando al lado de un gran hombre de Dios, tú te rebelas. Y vemos que este hombre le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estás en tu gloria.
acuérdate de mí cuando estés allá reinando. Y el Señor automáticamente, por un asunto de gracia y misericordia, le dice que sí, desde hoy estarás conmigo allá en los cielos. Es decir, que vemos un hombre que no se bautizó, no hizo confesión de fe, no pagó diezmo, no hizo campaña, no hizo nada, y la gracia lo alcanza. Sí, porque las obras serían insuficientes para pagar todo lo que Dios ha hecho. Amén. Y es bien importante resaltar que ese evento de la cruz estaba marcando un antes y un después. Sí. Recuerda que Jesús vino a ser el mediador de un nuevo pacto, es decir, que cuando se dice nuevo, el antiguo está dispuesto ya a desaparecer. Y este hombre tuvo la oportunidad de reconocer, mientras ya iba a haber un tiempo nuevo de gracia. Siempre ha existido la gracia. Cuando Dios llama a Noé, dice que Noé halló gracia delante de Dios. O sea, siempre la gracia ha existido. Y en este sentido, este hombre encontró gracia. Gracia que fue suficiente para él llegar al cielo. Y es importante también entender que esto no es un parámetro para predicar el Evangelio, es un evento importante. Cuando hablo de predicar el Evangelio, estoy hablando de todo el consejo de la Biblia, o sea, el anunciar el Evangelio. Es un evento muy bonito que muestra la misericordia de Dios, pero recuerda que para el pecador ahora, actualmente, la Biblia tiene 3 pasos que él debería hacer. El primero es arrepentirse. Sí. El segundo, bautizarse. Y el tercero, que es recibir el don del Espíritu Santo, que eso lo vemos en Hechos 2:38. Así que estos son los pasos para aquel que no conoce a Dios. En Mateo 15:26 también hay un acontecimiento que es similar a este, pero este me sorprendió un poquito más, porque vemos que estamos hablando de la fe de la mujer cananea, una mujer que era gentil, ¿verdad? Que no era merecedora de esa gracia y de ese poderío que en Cristo estaba y en el Evangelio en aquel tiempo. Y vemos que esta mujer se acerca a Jesús y a sus discípulos clamando, pidiéndole la sanidad de su hija, porque ella estaba endemoniada, su hija estaba endemoniada, y Jesús al principio ni le hace caso, se queda callado. Dice la palabra que Jesús no dijo nada, y cuando Jesús decide contestarle, le dice que no está bien echarle la comida de los hijos a los perrillos. En pocas palabras, diciéndole que no está bien tomar del poderío, de la gracia, de lo que yo porto, para dártelo a ti, que no estás, por decirlo en una forma, en la lista, en la nómina, por decirlo de una forma. Y vemos que esta mujer le dice que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Al ver Jesús esta osadía y estas ganas del milagro, de que Jesús le diera el milagro, y Jesucristo le dice: wow, pero aún yo he conversado con muchas personas, parafraseando, y no he encontrado tanta fe, no he encontrado tanta osadía, que lo que estás pidiendo sea hecho. Es decir, que vemos otro episodio en donde la gracia juega un papel importante y un rol en el Evangelio de Cristo. Lo que la ley no te da, la gracia te lo da. Mira, hay una situación aquí bastante importante. Aclárame ese asunto, Jimmy. El poder de ser persistente. Amén. De ser alguien que no desmaye ante lo que usted quiere. Esta mujer viene de una región de Sidón, es una gentil. Jesús decía siempre: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego él dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo de traer. Es decir, cuando ella entra en conversación, mi hija está atormentada, el Señor no quiere hacerle el milagro, pero su persistencia, ¿sí?, su perseverancia,
ese deseo de que su hija esté sana fue la que la mantuvo a pesar de las palabras que Jesús le había expresado. Wow. Y cuando nosotros aprendemos a ser persistentes en Dios, ¿sí? A ser personas que no nos desmayemos ante la circunstancia o la adversidad, nosotros vamos a arrebatar el milagro. Escucha lo que ella le dice, lo que él le dice, perrillo. Es decir, este tipo de gente no eran bien considerados, no eran bien vistos. Y Jesús, cuando le dice eso, ella dice, bueno, pero los perrillos comen de la migaja que cae de la boca de su amo. Como que está diciendo, de lo que tú estás soltando, solamente tú tienes que decir algo a mi favor. Wow. Y eso va a suceder. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Mujer, se haga según tu fe. Wow. Es decir, que la fe de ella era tan grande que el Señor no tuvo que decir una sola palabra. Y el milagro se concluyó. La muchacha fue libre desde aquella hora. La fe es la certeza de lo que se espera. Y ella estaba convencida de que ese milagro iba a suceder. Wow, terrible. Es decir, que hay personas ahora mismo que nos están mirando, que han sido apaleadas, han sido señaladas por personas diciéndole tú estás maldito, tú no eres merecedor de la gracia de Cristo, tú no eres evangélico. Personas que desde enero vienen arrastrando con esto y hoy, 7 de diciembre, y hay una palabra fresca para alguien que nos está mirando. Es necesario que actives esa osadía, es necesario que actives ese espíritu de reclamación y decirle al Señor, aún no siendo yo merecedor, aún yo siendo pecador, aún yo fallando, de lo que tú has dejado caer para este tiempo, para esta iglesia, yo necesito que algo caiga sobre mí. Yo quiero que tú le señales a alguien, Jimmy, que nos está mirando y que necesita una palabra de aliento, una palabra de levantamiento, una palabra que lo lleve a otro nivel de gloria. Mira, en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23 dice que el camino del justo, ¿sí?, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, tú sabes que cuando la noche se está retirando, viene el día. Pero el día tiene un proceso en el cual va iluminándose el día, el sol va subiendo, pero todo es un proceso. Mira, hay gente que no ha entendido que necesita agotar el proceso, necesita el día a día. Es decir, que el caminar del justo tiene que ver con crecimiento. Y hay gente que por las circunstancias, por la crítica, por lo que alguien dijo, por la opinión que alguien pudo hacer sobre él, usted no es cristiano, yo pensé que tú eras más cristiano, la vida lo golpea tanto que deciden retirarse. Pero la Biblia le llama a los que se retiran cobardes. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Wow. Y hay gente que son cobardes. Los únicos que se retiran de una batalla son los cobardes. Wow. Y la Biblia dice que el que retrocediere no agrada el alma de Dios. Es decir, cuando alguien aprende, mira, la vida te va a dar golpes fuertes, pero tú tienes que aprender a levantarte en medio de las situaciones difíciles. Wow. Tú no puedes abandonar. Pablo se encontró en medio de alta mar y hubo un viento que se levantó y él perdió la esperanza de vida. Pero Dios le había dicho que su destino era Roma. Wow. Y de repente el ángel de Dios le aparece y le dice que ninguna de las personas que están en la nave va a perecer, sino solamente los equipajes de la embarcación. Alguien tiene que entender que nosotros estamos escondidos en Dios y en Cristo. Y el que está escondido, Ricardo, en Dios, nadie, ni el diablo, nadie puede tocar a esa persona. Tú sabes lo que es estar escondido en Dios. Es decir, antes de tocarte a ti hay que tocar al que te escondió. Wow. Y eso es bastante importante. La gente tiene que aprender a no salirse de la cobertura que Dios le ha dado. Amén. De la protección. Dios es bueno. Y Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Su gracia es suficiente.
Y usted tiene que aprender a levantarse cuando se cae, porque grandes no son los que se quedan en el suelo, sino los que aprenden a levantarse. Wow, tú sabes que, Jimmy, que hay mucha gente que nos está mirando ahora mismo que se han apartado de la promesa y de lo que Dios dijo para con ellos y su familia, su ministerio, su economía y todo lo que ellos decidieron emprender en enero y han desistido de eso. Yo creo que esta noche, en este podcast especial que tenemos con el hermano Edward de la Cruz, Dios está hablando y le está diciendo a alguien: necesitas volver y a creer en la promesa que Dios dijo para con tu vida. Yo necesito que alguien que nos esté mirando en estos momentos se levante en fe y diga: wow, yo voy a volver. Alguien necesita levantarse y empezar a profetizar en su casa, necesita profetizar en su familia, en su economía y en todo lo que el Señor ha dicho para con su vida. Jimmy, 3 recomendaciones para alguien que se ha apartado rotundamente de las promesas que Dios ha hecho para con ellos, alguien que se ha apartado del camino, alguien que ha caído en una sequedad espiritual. 3 recomendaciones para que esa persona practique y que por su misericordia y por la gracia del Señor, el poder y la unción del Señor volverá a la vida de esa persona. Mira, lo primero es que tiene que tener reconocimiento de su error. Wow. Arrepentirse de lo que pudo haber hecho y en su vida mientras se apartó del Señor. Lo segundo, tiene que mantener una vida de oración y lectura diaria de la palabra de Dios. Mira esa persona que nos está mirando. Mírala para allá, Jimmy. Y tienen que reaccionar en fe, porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que en Él le hay. Y alguien que ya gustó, alguien que conoció la palabra de Dios y recayó, déjame decirte, Dios te sigue amando de la misma manera que al principio. Es decir, Él no cambia, Él no varía, Él sigue siendo el mismo, lleno de gracia y misericordia. La Biblia dice que de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Así que si usted se apartó, lo único que usted tiene que hacer es reconocer su error, acercarse a Dios nuevamente en oración, lectura de la palabra de Dios y tratar de tener comunión con el Espíritu Santo. Wow, amén. Con estas palabras despedimos este podcast especial. Gracias, Edward de la Cruz, por recibirme acá en tu iglesia. Y nada, un saludo súper especial para todos los que nos están mirando. Suscríbanse al canal, compartan este video. Y también, antes de irme, quiero darle la gracia a nuestra camarógrafo, Yesenia Peña, que nos está apoyando esta noche. En Timoteo hay una palabra poderosa, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Con esta cita bíblica culminamos y no te olvides que nada detenga tu adoración. Hasta la próxima.